En la siguiente presentación vamos a hablar sobre espacios, subespacios vectoriales y las transformaciones lineales, presentada por Brian Fernando Suárez Díaz y Juan Pablo Salazar Gutiérrez, en el curso de álgebra lineal. Espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? Se conoce un espacio vectorial como un conjunto no vacío, conjunto que está conformado por objetos llamados vectores. Como se pueden ver en esta figura, los vectores son unos segmentos que tienen una dirección y un sentido. Y a este conjunto de vectores se le han definido dos operaciones, las cuales son la suma y el producto por un escalar, denotando este escalar como si fuera un número real. Esto anterior está sujeto a 10 axiomas que definen si el conjunto estudiado es un espacio vectorial o no. Entre estos axiomas se encuentran la suma de vectores, y esta está denotada como la suma de dos vectores, como es u más v, o dos elementos del conjunto. Y esto constituye los 5 primeros axiomas que definen un espacio vectorial. Entre el primer axioma se tiene que si tenemos un conjunto denotado con v mayúscula, y de este conjunto tomamos dos elementos denotados por u más v, entonces la suma de estos dos elementos tiene que pertenecer al conjunto. Esta primer axioma también es conocido como la ley de la cerradura. Pasando en el segundo axioma, tendríamos que la suma debe de ser conmutativa, que el orden de los factores no altera el resultado. Si sumamos u más v, va a ser igual que sumar v más u. En la tercera, tenemos que si sumamos, esta es la ley conmutativa, que si sumamos a u más v y luego le sumamos w, va a ser igual a sumar v más w y luego sumarle u. Esto va a ser completamente igual. El cuarto nos habla sobre la existencia de un vector nulo, o sea, un vector cero, que pertenezca también al conjunto, tal que al sumar un elemento del conjunto con el vector nulo, nos va a dar igual al mismo elemento. Y el último axioma indicado para la suma nos dice que para cada elemento que pertenece al conjunto, existe un opuesto también que pertenece al conjunto, tal que al hacer la suma de este elemento con su opuesto nos dé el vector nulo. Entonces, aquellos conjuntos que se cumplen con estos 5 primeros axiomas, a estos se les conoce como abelianos. Luego tenemos los otros 5 axiomas denotados por el producto con un escalar. Y este es denotado como un escalar por el elemento. Y constituye pues los últimos 5 axiomas que definen un espacio vectorial. Entre estos está el sexto axioma que dice que si tenemos a un escalar y lo multiplicamos por un elemento de nuestro conjunto, esta multiplicación también debe pertenecer a nuestro conjunto. También tenemos el séptimo axioma que dice que si multiplicamos un escalar con la suma de dos elementos del conjunto, pues va a ser igual a la ley distributiva de tener la multiplicación de los escalares por el elemento y sumarlos, como se puede ver. El octavo axioma nos habla de que si tenemos la suma de dos escalares y esta suma de dos escalares la multiplicamos por v, también se tiene la ley distributiva y va a ser igual a distribuir el elemento para los escalares y luego sumarlos. También tenemos el axioma 9, también conocida como la ley asociativa. Y se tiene que si tenemos un escalar a que está multiplicando a la multiplicación de un escalar por un elemento, va a ser igual a la multiplicación de los escalares y luego multiplicarla por el elemento. Y por último se encuentra el axioma 10,
el cual nos habla del elemento neutro y nos dice que para todo elemento del conjunto va a existir un elemento neutro 1 que al hacer la multiplicación nos va a ser igual a el mismo elemento. Y aquellos conjuntos que cumplen con estas 10 axiomas se les conoce como espacios vectoriales. Un ejemplo de esto, entonces, con lo anterior se tienen diferentes espacios vectoriales y algunos de estos están formados también por el conjunto de matrices, también por el conjunto de funciones, conjunto de polinomios, entre otros tipos de conjuntos que existen. Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver cómo estamos y si recordamos los 10 axiomas mencionados anteriormente. Entonces vamos a determinar si el conjunto dado es un espacio vectorial, demostrando los 10 axiomas. En este caso vamos a analizar el conjunto de vectores en R3 de la forma x, x, x. Bueno, entonces tenemos el conjunto de vectores en R3 de la forma mencionada. Entonces el conjunto está denotado por V mayúscula, que va a ser igual a los conjuntos en R3 que tengan sus coordenadas iguales, sus 3 coordenadas iguales, que pertenezcan a R3 siempre que X pertenezca a los números reales. Entonces empezamos con los axiomas de la suma. Entonces la primera es la ley de la cerradura, como la mencionamos anteriormente. Entonces tendríamos que al sumar dos elementos del conjunto, también tienen que pertenecer al conjunto, esa suma. Entonces tendríamos que sea U igual a este vector y V igual a este vector con estas coordenadas. Al sumarlos, pues tendríamos que la suma de vectores se hace de la siguiente manera. Las primeras coordenadas con las primeras coordenadas, la segunda coordenada con la segunda y la tercera con la tercera. Entonces, al sumarlos tendríamos que 2 más 1 es 3 en todos los casos. Y tendríamos el siguiente vector, que es el vector 3, 3, 3. Y como se puede ver, este vector tiene sus 3 coordenadas iguales y también pertenece a R3, lo que hace que pertenezca al conjunto y hace que la primera ley se cumpla. La segunda es la ley conmutativa, la cual nos habla de que la suma de los vectores no altera el resultado al cambiarse. Entonces, si se tiene U más V, va a ser igual al sumar V más U. Tomando los mismos valores para U y V, como lo teníamos anteriormente, se tendría que U más V es igual a 3, 3, 3. Y que V más U, al sumarlos de la misma manera, también da 3, 3, 3. Lo que hace que la ley conmutativa y el segundo axioma también se cumplan. Llegamos al tercer axioma que nos habla de la ley asociativa, el cual nos habla de que al sumar unos vectores y luego sumarle otro va a ser igual que sumar los otros dos vectores y luego sumar el otro. Para esto vamos a tomar que sea U, 2, 2, 2, sea V este vector y tendríamos un vector W que es igual a 3, 3, 3. Entonces se tiene que la suma del vector U, V, más U, y luego sumarle el vector U, va a ser igual que sumar a U más V y luego el vector W. Entonces, al sumar estos dos vectores, tendríamos que el vector 2, 2, 2 más el vector 4, 4, 4 va a ser igual al vector 3, 3, 3 sumado al vector 3, 3, 3. Al hacer estas operaciones nos da que el vector 6, 6, 6 va a ser igual a 6, 6, 6, lo que hace que la tercera ley asociativa también se cumpla. Luego pasamos al cuarto axioma, el cual nos habla del elemento neutro. Entonces, tendríamos el elemento neutro que es igual a 0, 0, 0 en coordenadas y que este elemento 0 también pertenece a este conjunto. Entonces, al hacer la suma nos va a dar igual al mismo elemento sumado y hace que el cuarto axioma también se cumpla. Esto indica que todos los conjuntos que tengan el vector nulo o que tengan el 0 cumplan el cuarto axioma. Aquellos que no tengan el 0 dentro de su conjunto no van a cumplir el cuarto axioma y no van a ser espacios vectoriales. Pasaríamos al quinto axioma, el cual nos habla del elemento negativo.
O sea, que para todo elemento del conjunto va a existir un elemento negativo que al hacer la suma de ellos nos dé el vector nulo. Tomando a u como si fuera este vector, le vamos a sumar su negativo. Y su negativo también pertenece al conjunto estudiado, ya que tiene las coordenadas iguales y también pertenece a R3. Y al hacer la suma nos va a dar el vector nulo, haciendo que el quinto axioma se cumpla. Ya teniendo los 5 primeros axiomas, se puede deducir de que hasta el momento este conjunto estudiado es un abeliano. Pero pasaremos a estudiar los otros 5 axiomas para ver si es un espacio vectorial. Pasamos a los axiomas para la multiplicación, el cual nos habla el sexto de la ley cerradura en la multiplicación, la ley de la cerradura en la multiplicación. Y nos habla de que si tenemos un escalar multiplicado por un elemento, también esta multiplicación pertenece a nuestro conjunto. Entonces tenemos que si U es este vector y el escalar es igual a 2, entonces tendríamos que 2 por el, vector va a ser igual a este siguiente vector, que es de coordenadas 2, 2, 2, que también es perteneciente a nuestro conjunto, ya que es un vector en R3 y sus coordenadas son iguales. Entonces, el sexto axioma también se cumple. Luego tendríamos el axioma 7, el cual nos habla de la ley distributiva para la multiplicación. Entonces, si tenemos a U y a V, entonces dice que el escalar multiplicado por la suma de estos elementos va a ser igual a distribuir el escalar para cada elemento. Entonces, como se puede ver aquí, tendríamos que la suma de los dos vectores nos da igual a 3,3,3. Y esta se va a multiplicar por el escalar. Y aquí tendríamos que va a ser igual a la multiplicación del escalar por el elemento, por el vector. Y esta multiplicación se hace de la siguiente manera. Si se tiene un escalar que multiplica a un vector, el escalar pasa a multiplicar a cada coordenada del vector. Entonces quedaría 2 por 2 en cada coordenada, lo cual nos generaría el vector 4,4,4 más 2,2,2 haciendo la misma operación. Y esto nos llevaría a el mismo escalar multiplicado por este vector nos daría 6,6,6 igual al vector 6,6,6 y esto se cumple haciendo que el séptimo axioma también esté definido. Seguiríamos con el octavo axioma que nos habla de la ley distributiva y este nos habla de que la suma de dos escalares por la multiplicación de un elemento o un vector va a ser igual a la distribución de cada escalar para el mismo vector. Entonces, sea v este vector y estos los siguientes escalares se pasa a proceder. La suma de los dos escalares, 2 más 3, por el vector tiene que ser igual a la suma de los escalares separados y cada uno multiplicado por el vector. Al hacer esta operación se tendría que la suma sería 5 por este elemento nos daría 5,5,5. Y la multiplicación de los escalares por los elementos nos darían los siguientes vectores, la suma de los siguientes vectores, 2,2,2 más 3,3,3. Y al hacer esta suma nos da que ambas son iguales, haciendo que la octava ley distributiva se cumpla también. Luego pasamos a observar los últimos dos axiomas para definir si es o no un espacio vectorial. Y esta es la ley asociativa de los escalares. Que si se tiene que, si un escalar está multiplicando a otro escalar por el conjunto, eso va a ser igual a la multiplicación de los escalares y luego multiplicar el conjunto y luego multiplicarlo por el elemento. Entonces se tendría que si U es este elemento, este vector, y A es este escalar y B es este escalar, se tendría que la multiplicación del escalar por la multiplicación del escalar por el elemento va a ser igual a esto. 2,2 que multiplica a 3 por el conjunto. Y esta sería la multiplicación de los escalares por
por el vector. Al hacerlo tendríamos que esta multiplicación y esta multiplicación nos dan estos dos vectores que son completamente iguales, haciendo que la novena ley asociativa se cumpla y podamos analizar el siguiente axioma. Entonces seguiríamos con el elemento neutro definido para la multiplicación y se tiene que todo elemento multiplicado por un elemento 1 va a ser igual al mismo elemento. Y al multiplicar este elemento, este vector por 1, pues nos va a dar el mismo vector, haciendo que la décima también se cumpla. Esto se puede definir que este conjunto estudiado anteriormente es un espacio vectorial, ya que cumple los 10 axiomas mencionados anteriormente. Con esto podemos pasar ahora a los subespacios vectoriales. Entonces, para que se hable de un subespacio vectorial, también vamos a tener a un conjunto V, y a este ya vamos a saber y tenemos definido que este conjunto V es un espacio vectorial. Y también se tiene que un conjunto W es un subconjunto de V. O sea, que los elementos que hay en este conjunto también están en este conjunto, haciendo que este sea un subconjunto de V. Y para que este sea un subespacio vectorial de V, entonces W tiene que ser también un espacio vectorial y debe de tener las mismas operaciones definidas en el conjunto V. Así se llegan a las condiciones para caracterizar un subespacio vectorial, ya que si se define que tenemos un conjunto V, el cual sabemos que es un espacio vectorial, no es necesario, y tenemos un conjunto W, que sabemos que es un subconjunto de V, no es necesario analizar los 10 axiomas en W, ya que este es un subconjunto de V, y se podrían analizar estas siguientes tres propiedades para que W sea un subespacio, y este va a ser un subespacio si y solo si se cumple lo siguiente. Primera, que el vector nulo también esté definido en W. Si el vector nulo también está definido en W, se podría analizar el siguiente, la cual es el B. Y es que si U y V, o sea, dos elementos, están en W, entonces la suma de estos dos elementos también tiene que estar en W. Y por último, si U está en W y K es un escalar, entonces la multiplicación de un elemento por el escalar también debe pertenecer en U. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces se puede decir que W es un subespacio vectorial del conjunto V, que se definió también como si fuese un espacio vectorial. A continuación, mi compañero les explicará sobre las transformaciones lineales. Listo, para dar una pequeña aplicación del tema anterior, que el cual fueron aplicaciones de los espacios vectoriales y subespacios vectoriales, vamos a decir un poco de la aplicación de esas dentro del ámbito cotidiano. Siguiendo así con las vibraciones que se pueden ver reflejadas en un edificio, las cuales se pueden descomponer en modos de vibración, que no dejan de ser bases del espacio vectorial y de todas las posibles vibraciones. Los movimientos en el espacio n-dimensional pueden también descomponerse en una serie de operaciones básicas, como lo son la dilatación, rotaciones, entre otras. Y cada una de estas también corresponde a un subespacio vectorial, dando así una especie de aplicación dentro de la vida cotidiana. Esto se usa, por ejemplo, para la posición en el espacio de las piezas por parte de un robot o de un mecanismo. Y las deformaciones de un sólido también se pueden describir mediante un espacio vectorial, como combinación de distintas bases de deformaciones. Listo, siguiendo con el siguiente tema del video, vamos a hablar de las transformaciones lineales. ¿Qué son las transformaciones lineales? En primer lugar, una transformación lineal es una función y por ser función trae su dominio y su codominio, que en algunos casos es llamado contradominio o rango también, con la particularidad de que estos dos son espacios vectoriales. Entonces,
En las transformaciones lineales, las funciones, su dominio y su codominio pertenecen a espacios vectoriales. Siguiendo así, las transformaciones lineales se implementan mucho en el álgebra lineal y se trata de funciones entre cada espacios vectoriales, los cuales son compatibles con la estructura. ¿Eso qué quiere decir? Con la diferente operación y la acción de esos mismos espacios vectoriales. Asimismo, vamos a dar la definición concreta o exacta de lo que son las transformaciones lineales, siguiendo así con dos condiciones fundamentales que tienen que tener para que exista una transformación lineal, dando así a f, que es denominada la transformación haciendo de un conjunto V a un conjunto W. Decimos que es una transformación lineal si y solo si cumple las dos condiciones mencionadas, las cuales son, la primera, que la transformación de dos elementos de este conjunto U más V es igual a la transformación por separado de la suma de estos dos, es decir, la transformación de U más la transformación de V para todos U y V pertenecientes al conjunto V. Listo, la segunda condición nos dice que la transformación de f a un producto escalar denominado k por un elemento v de este conjunto es igual al mismo k que multiplica la transformación de un elemento de este conjunto para todo v que pertenece al elemento de conjuntos v y para toda k que es perteneciente a los reales, es decir, para cualquier número real que pertenezca al número de los conjuntos reales. Podría ser el 2, el 5, el pi, el 1 medio, no importa, pero tiene que pertenecer a este conjunto. Siguiendo asimismo, una pequeña explicación de estas transformaciones, dando así el ejemplo de la transformación T denominada con T mayúscula, diciendo que si T es una transformación lineal y verificando si cumple las propiedades 1 y 2, o sea, las condiciones anteriormente nombradas. Haciendo así las respectivas operaciones, decimos que la suma de vectores de este conjunto X, por así decirlo, tenemos que la transformación T de la suma de X1, Y1 más Z1 y el vector X2, Y2 más Z2 nos da como resultante la transformación T de la suma de estos dos vectores que nos da como resultado estos factores y al realizar la transformación nos queda como resultante X1 más X2, Y1 más Y2. Mirando el otro aspecto de la primera condición, tenemos que la transformación por separado de la suma de estos dos vectores nos da la transformación de x1, y1 más z1 más la transformación de x2, y2 y z2, el cual nos da como resultante este vector más este vector. Realizando la respectiva operación entre vectores, tenemos como resultante x1 más x2, y1 más y2, cumpliendo así la primera condición de que estos dos sean iguales. Listo. Siguiendo así con la segunda condición que nos dice que la transformación por un producto escalar, en este caso denominado A, por el vector x1, y1, z1, nos da como resultante al hacer la respectiva operación por el producto escalar por cada uno de los elementos del vector, nos quedamos como resultante ese vector y al realizar la respectiva transformación nos da como resultante a x1 a y1, quedando como el producto escalar A multiplicando al vector. Haciendo así el segundo aspecto de la igualdad, tenemos que al sacar este producto A como producto escalar y al realizar la respectiva transformación de T de X1, Y1 y Z1 nos da como resultante el producto escalar A que multiplica a el vector, dándonos así que la segunda condición también se cumple y nos da que por lo tanto la función T es una transformación lineal. Siguiendo así con un ejemplo más claro, ya de dos vectores particulares tenemos a U, que es un vector de elementos 1, menos 2 y 4, y a V, que es un vector de elementos menos 5, 9 y menos 1. Y la constante para este ejemplo va a ser A igual a menos 5. Ilustrando todas esas propiedades ya en las operaciones respectivas, tenemos que al realizar las operaciones dentro de los dos vectores y la transformación, tenemos como resultante este vector y al realizar las respectivas sumas, restas y todas las operaciones que hay dentro de ellas, tenemos como resultante menos 4, 7 y 3 el vector, y a este le aplicamos la transformación y nos da como menos 4 y 7 como resultante. Mirando el otro aspecto de la igualdad, vamos a realizar las respectivas transformaciones individualmente por cada suma.
La primera transformación nos va a dar como igualdad a 1 menos 2, más la segunda transformación nos da como resultante menos 5 y 9. Y hace la respectiva operación entre vectores. Recordemos que esta se hace sumando el primer término con el primer término, lo cual nos da 1 menos 5, resultante menos 4, más la respectiva resta de menos 2 y 9, que nos da como resultante 7, dándonos la primera condición que cumple. Segundo aspecto es con la pregunta escalar, el cual es menos 5, realizando la respectiva multiplicación de este por cada elemento del vector, dándonos así este vector. Siguiendo así la respectiva transformación nos da como resultante menos 5 y 10, y por último sacamos el producto escalar menos 5, que nos da como multiplicación a este vector. Siguiendo hacia el otro aspecto de la igualdad, haciendo el producto escalar por fuera de la transformación, sacándolo como menos 5 que va a multiplicar al vector, nos da así que al hacer la transformación tenemos como resultante menos 5 como producto escalar que multiplica al vector 1 y menos 2, dándonos así que la segunda condición también se cumple, dándonos a entender que esta también es una transformación lineal. A continuación vamos a mirar las propiedades de una transformación lineal. La propiedad número 1 nos dice que la imagen del vector nulo del dominio es el vector nulo del codominio del otro conjunto, expresándolo así como T la transformación del vector del elemento 1 y nos da igual que es el vector nulo del codominio del otro, expresándolo aquí de forma más matemática. Haciendo la demostración de por qué este caso es verdad, tenemos que la transformación del vector nulo del dominio de V es igual a sacar el producto escalar que multiplicaba un elemento de este conjunto, sacando este 0 como la propiedad anterior que teníamos, dándonos así la propiedad de 0 por V de un elemento de W, que eso nos daría asimismo igual a 0 del conjunto W, donde expresamos a 0V como el producto del escalar 0 por cualquier vector del espacio vectorial del conjunto V. Y implementando en esas operaciones la segunda condición anterior que decíamos, que para cualquier transformación lineal se cumple esta. Y finalmente hemos vuelto a usar la propiedad de espacios vectoriales sobre el producto escalar 0 por cualquier vector. Aquí mismo. La segunda propiedad habla sobre la imagen del vector de un elemento menos V y que esta es igual al opuesto de la imagen de V, dándonos así que la transformación de un menos V es igual a menos la transformación de V. La demostración de esta decimos que la transformación de menos V es igual a la transformación de menos 1 por un elemento V, sacando este menos 1 como un producto escalar, haciendo la transformación respectiva nos quedaría menos C sobre V. Y la justificación está un poco similar a la anterior, siguiendo la propiedad número 3 que consideramos AR vectores del espacio vectorial, aquí mismo, y tomemos una combinación lineal en el dominio de este conjunto V, donde AI es perteneciente a números reales. Este AI es denominado el producto escalar que va desde 1, 2, 3 hasta I, que en términos infinitos, por así decirlo. Si aplicamos la transformación lineal de F del conjunto V a W, teniendo en cuenta las propiedades enunciadas en la definición del número 1 y del número 2, tenemos como resultante que la transformación de A1, B1 más el producto A2 del elemento A2 es igual a todo este factor de la derecha que nos dice que la transformación lineal transporta combinaciones lineales de V a W. Asimismo, pasamos a la siguiente propiedad. Listo. Dando un ejemplo más explícito, ya decimos que si sea la función lineal de f de x igual a 5x menos 7, vamos a analizar si esta es o no es una transformación lineal. Dando así la primera condición de que f de x1 más x2 es igual a 5x1 más x2 que multiplica a su vez menos 7. Realizando la respectiva propiedad distributiva tenemos 5x1 más 5x2 menos 7. Mirando el segundo aspecto de la igualdad tenemos que fx1 más fx2 es igual a 5x1 menos 7 más 5x2 menos 7. Dándonos así que la primera condición no se cumple debido a que f de x1 más x2 es diferente de f de x1 más f de x2. Dándonos a entender que a pesar de que f es una función lineal, no es una transformación lineal. Y dando una pequeña nota que tiene que tener muy en clara en este aspecto del tema, de que solo las funciones lineales cuyas gráficas son rectas que pasan por el origen son transformaciones lineales.
Dando así ya para acabar la exposición, el tema de núcleo e imagen de una transformación lineal, donde sea F una transformación de un conjunto V a un conjunto W, una transformación lineal se puede llamar núcleo de F al conjunto de vectores del dominio cuya imagen por F es el vector anteriormente. Denominamos NU al núcleo de F, dándonos así que cualquier elemento de V perteneciente al conjunto V, haciendo la transformación de ese elemento, es igual al vector de W. Listo, también hay que recalcar que el núcleo de una transformación lineal es un subespacio vectorial del conjunto V. Y siendo así que una imagen de transformación lineal puede ser llamada de F al conjunto de vectores de W, que estas son imágenes de algún vector de V, denominando imagen como I mayúscula M de F, dándonos así entender que esto es igual a un elemento W perteneciente al conjunto W, y que a su vez este elemento de W va a ser igual a cualquier transformación de W, y este W perteneciente a V, diciendo también que la imagen es un subespacio de W, dándonos así como para finalizar que el núcleo y la imagen son subespacios vectoriales también. Este era el fin de la presentación y el video. Muchas gracias por la atención prestada.